Rescatada de la oscuridad. Capítulo 5. La consecuencia de mi desobediencia. Después de la liberación que el Señor había hecho en mi vida, había empezado una vida de oración y ayuno, sabiendo que no podía descuidarme, porque el enemigo nos iba a dar por vencido. Al principio, como le hablé en el capítulo anterior, durante algunos días todo fue paz y tranquilidad. Pero la guerra estaba a punto de empezar otra vez. La palabra del Señor dice que tenemos que ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, verso 8. En la búsqueda espiritual, estaba teniendo experiencia maravillosa con el Señor. Cada día sentía su presencia más cerca de mí. Pero eso no significaba que los ataques habían terminado. Al contrario, estaban a punto de empezar otra vez y con más furia. Para el enemigo empezar su ataque, tenía que usar un canal. Y para el Señor continuar trabajando en mi vida, con la obra que había empezado desde que me formó en el vientre de mi madre, también necesitaba un canal. Sí, para seguir trabajando en diferentes áreas de mi vida. Viviendo en la casa del pastor, allí me sentí en familia. El pastor me amaba. La pastora era una hija más. Pero, de repente, la hija del pastor empezó a sentir celo de mí. Ella sentía que a mí me querían más que a ella. Pero en realidad, eso no era verdad. Nos trataban a las dos iguales. Esa situación cada día estaba peor. Creo que en realidad ella tenía razón, sí. Si yo hubiera estado en su lugar, quizá también hubiera sentido celos de que mis padres quisieran a otra muchacha más que a mí. Las dos éramos dos niñas adolescentes. Teníamos 13 años de edad y no teníamos la capacidad que un adulto tiene para entender muchas cosas. El enemigo quería sacarme de allí a como diera lugar. Comenzaron a suceder tantas cosas. Los celos con mi amada hermana crecían más y más. Comencé a sentirme como un palo de escoba en un rincón donde estaba fuera de lugar. Recuerdo cuando nos encontramos después de tantos años, precisamente en España. Fue maravilloso compartir con mis padres y con mi amada hermana. Ella recordaba esos tiempos en que yo vivía en su casa. Ella lloró de alegría al ver todas las cosas que el Señor había hecho en mi vida. Y decía: yo soy testigo que todo lo que está escrito en ese libro es verdad. Pobre Sandy. Ella testificaba y decía: sí, mami, yo me acuerdo, le hice la vida imposible.
Habían cosas que ni yo me acordaba. Ella recordaba cuando las dos íbamos juntas al colegio, el colegio Peregrín Adolfo Gómez, allá en Nagua. Ella le decía a la pastora: mami, pobre Sandy, siempre estaba sola. Casi nadie jugaba con ella. Ella siempre estaba solita y yo no me acercaba a ella. No quería acercarme a ella. Y decía, y ella me buscaba y yo la ignoraba. Y mis amigas preguntaban, pero ¿por qué tú no juegas con ella si viven las dos en la misma casa? Y yo le decía que ella está loca, es una loca. Ella recordaba todas esas cosas y yo me sonreía de aquel tiempo. Pero aunque creí que estaba sola, hubo uno que nunca me dejó sola. Mi amado Señor. Sí. Él siempre estuvo pendiente de mí. Yo tomé una decisión. La decisión fue volver a la casa de mi mamá. Realmente no quería que la hija del pastor se sintiera mal. Además, ellos eran sus padres y esa era su casa. Lo mejor era que yo regresara a casa de mi madre. Pero esa no era la voluntad del Señor. El enemigo quería que yo me fuera, pero el Señor quería que me quedara ahí en la casa del pastor donde Él me había llevado. El Señor envió a 3 diferentes siervos, sin saber nada, a decirme: así dice el Señor, no te vayas de este lugar, porque yo fui que te traje aquí. Te traje acá para mantenerte segura. Si vuelve a la casa de tu mamá, los demonios volverán, porque allá es que está el peligro. Recuerdo que le contesté al último siervo que el Señor envió. Le dije: dígale al Señor que yo sí me voy y que no me importa lo que Él diga. Con esas palabras había firmado mi sentencia. Volví a la casa de mi mamá, pero cuando llegué sentí que había llegado sola. No sentía la presencia del Señor y del Espíritu Santo por ningún lado. Yo sé que ellos no me habían dejado, pero tenía que pagar la consecuencia de mi desobediencia y de la falta de respeto hacia el Señor. La desobediencia es pecado y el pecado acarrea grave consecuencia, entre ellas la muerte. No pasó una semana de estar ya en la casa de mi mamá cuando el varón del cementerio volvió a visitarme. Las veces anteriores que él me visitó nunca me habló, solo me miraba. El varón del cementerio es mudo, pero esta vez me habló. No lo hizo con su boca, pero en el pensamiento supe la orden que me dio y me ordenó que me ahorcara. Me fui al baño y empecé a apretarme la garganta. Sentí cuando una mano como la de un hombre fuerte tomó posesión de mi propia mano y me apretaba fuertemente. Pude reaccionar rápidamente y quise quitar la mano de mi cuello, pero era extraño lo que me estaba sucediendo. No podía. Y dije: Dios mío, ayúdame. Clamé al Señor en mi mente. Amados,
por primera vez en mi vida. Esa fue la primera vez que oí la voz del Señor audible, tan fuerte como un trueno que me llamó por mi nombre diciéndome: Sandy, ¿qué está haciendo? A la misma vez que su voz habló, sentí cuando las manos del demonio que me estaba ahorcando fueron arrebatadas de mi cuello. Quedé con la garganta enrojecida y muy inflamada. No podía hablar, pero poco a poco me fui recuperando. Lo más importante de todo es que estaba viva, gracias a la misericordia de Dios. Yo me descuidé espiritualmente. No estaba descarriada, pero casi no oraba. No tenía mucho deseo de ir a la iglesia. Y lo peor de todo, me fui en desobediencia a la casa de mi mamá. Los ataques espirituales eran cada día peor y nadie podía ayudarme. En mi desesperación, le conté a un vecino las cosas que me estaban pasando y él me dijo que conocía a un brujo que podía ayudarme. Yo estaba consciente que la Biblia prohíbe consultar a los brujos, pero aún así decidí ir. Cuando llegué al lugar, me sentía muy asustada. Allí había muchas personas que también querían ver a ese brujo. Yo fui a la cocina de la casa y un hombre alto, vestido de rojo, se paró frente a mí y me dijo: Bienvenida, te estaba esperando. Abrázame porque tú tienes miedo y al darme un abrazo, el miedo se te va a quitar. Yo lo abracé con mucho temor y sentí que algo caliente salía de su cuerpo y se transmitía al mío. Y al instante, el miedo se me quitó. Cuando tocó mi turno de verlo a él, yo pensé que tenía que decirle toda mi vida, pero él me sorprendió cuando, sin decir una palabra, empezó a decirme toda mi vida. Ese día, el brujo estaba trabajando con Candelo, un demonio de la 21 división. El brujo me dijo que él trabajaba con el gran poder de Dios y el Espíritu Santo. Yo le contesté: dejemos al Espíritu Santo tranquilo, porque él no mora en este lugar. Y el brujo me contestó: contigo no tengo que usar careta. Eso significaba que a mí no tenía por qué engañarme, porque en realidad yo conocía lo que se estaba moviendo. Para engañar a mucha gente y hacerle creer que no todos los brujos son malos, ni que todas las brujerías son malas, muchos de ellos tienen la Biblia abierta encima de la mesa donde tienen todas las imágenes. También dicen que trabajan con el gran poder de Dios y con el niñito Jesús y con San Miguel, para así engañar a mucha gente, haciéndole creer que todo eso proviene de Dios. De la misma manera que Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén, ha engañado a muchas personas y quiere seguir engañando a toda la humanidad. La Escritura dice que él se disfraza como ángel de luz. El engaño es una de sus armas más efectivas. Cuando usted consulta a un brujo o adivino, lo primero que él le dice es que en usted hay una luz y que eso es algo grande y bueno que Dios quiere realizar por medio de usted, y que si no lo realiza, algo malo puede acontecerle a usted o a su familia. Pero todo es una vil mentira de parte del enemigo. Cuando estaba con el brujo, él me dijo que yo había ido allá porque todas las noches, a una misma hora, yo veía un personaje alto, moreno, que se vestía de negro y que encima de sus hombros tenía un pájaro bien grande. Me dijo que su nombre era San Elías, también llamado el varón del cementerio, y que su propósito era matarme o volverme loca si yo no le servía. Me dijo que mirara todas las imágenes que él tenía en el altar. Yo miré y me dijo: al varón del cementerio no lo tengo junto con esas imágenes, lo tengo separado con otras imágenes
debajo de la mesa, porque a él lo uso para hacer trabajos especiales y muy peligrosos, como para matar y destruir. Yo le contesté que había ido allá para decirle que yo no lo quería a ninguno de ellos, porque yo amaba al Señor Jesús. Él me contestó: pues yo lo odio a él. ¿Sabe por qué lo odio a él? Porque yo estaba allá arriba con él. Yo era semejante a él, pero él me destronó de allá arriba. Y ahora yo soy amo y señor de este mundo. En un principio, yo creí que estaba hablando con Candelo, porque él era el que estaba en el brujo ese día. Pero fue grande mi sorpresa cuando me di cuenta que estaba hablando con el mismo Satanás. El Señor lo reprenda. Antes de saber que estaba hablando con Satanás, el brujo también me dijo que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le echaron una brujería con el propósito de matarla, pero que la brujería la recibí yo estando en su vientre y que por eso estuve a punto de morir. Por eso estuve a punto de morir en el vientre de mi madre. Me dijo que todo lo que a mí me pasaba provenía de parte de mi mamá y que él podía probármelo. Me dijo: cuando tú estás con tu mamá, tú no sientes miedo y los espíritus no te atormentan. Pero cuando ella no está, los espíritus no te dejan tranquila. Es porque el espíritu que hay en ella es muy fuerte y le ordena a los que te atacan a ti que te dejen tranquila mientras tú estás con ella. Aunque en ese tiempo todavía yo no había viajado a Estados Unidos, mi mamá podía viajar. Y es cierto, cuando ella iba de visita, yo no sentía miedo. Las cosas que me perturbaban en las noches no aparecían. Pero cuando mi mamá se iba, todo regresaba otra vez. El brujo dijo que mi mamá y yo íbamos a trabajar la brujería juntas y que ese era uno de los propósitos que ellos tenían conmigo. Al principio, yo me preguntaba, ¿cómo este brujo sabe todas estas cosas si ni siquiera me conoce? Pero claro que me conocía muy bien, porque yo no estaba hablando con el brujo, sino con el mismo enemigo que había tomado posesión de su cuerpo. Cuando supe que era Satanás, le dije que yo sabía que Dios podía librarme de sus manos. Y él me contestó: ¿y si él puede librarte de mis manos, qué haces tú aquí? No pude contestarle nada, porque él tenía razón. Yo no tenía que ir a buscar nada a aquel lugar. Me paré de donde estaba sentada y le dije que me iba, y él me contestó: ¿te acuerdas lo que te pasó en San Cristóbal cuando tú tenías 11 años de edad? Yo le pregunté: ¿qué me pasó? Y él me dijo: cuando te violaron, ¿no te acuerdas que te dieron un refresco rojo y tú te lo bebiste? Dentro de ese refresco había una droga. Él me dijo el nombre de aquella droga. También me dijo: no te diste cuenta de lo sucedido por el efecto que hizo la droga en ti. Yo le pregunté: ¿cómo tú sabes todo eso? Y él me contestó: yo estuve allí y fui el causante de todo lo que te pasó. Me dijo el lugar, la hora y la fecha de todo lo ocurrido. Le dije que me iba de ese lugar y él me contestó: sí, te vas, pero nos volveremos a ver. Y yo le contesté: eso lo veremos. Al salir de aquel lugar, sentí una carga y una opresión terrible encima de mí, pero aún así no sentí el deseo ni de orar ni de ir a la iglesia. Creo que me había dado por vencida. Y fue entonces cuando Dios permitió que tuviera un encuentro cara a cara con la muerte. Créanme que desear morir es una cosa y verse frente a la realidad de la muerte es otra cosa muy distinta.
El morir en Cristo es ganancia, pero morir en desobediencia y sin el Señor es un fracaso eterno, total y rotundo. Capítulo 6. La muerte, el infierno y una segunda oportunidad. Después del encuentro que tuve con Satanás, en vez de hacer un esfuerzo y buscar más de Dios, cada día me alejaba más de Él. Dejar de orar e ir a la iglesia significaba cederle terreno al enemigo. Al cumplir 15 años de edad, caí gravemente enferma. Tenía una terrible infección en el riñón izquierdo y estaba orinando sangre. Realmente me encontraba muy grave. En la iglesia estaban orando fuertemente por mí, pero no había ninguna mejoría. En mi angustia, clamé al Señor y le dije que si Él me levantaba de esa cama, yo le prometía buscarle con todo mi corazón. Dios escuchó mi oración y a los pocos días salí de la clínica, pero yo no le cumplí la promesa al Señor. Y fue entonces cuando otra vez caí gravemente enferma. El doctor no aseguraba mi vida y estaban esperando 72 horas para ver cómo reaccionaba. De lo contrario, no había muchas o ninguna posibilidad de poder vivir. Prometerle al Señor y no cumplirle es un peligro muy grande. La Biblia dice: cuando hago una promesa a Dios, no tarde en cumplirla, porque Él no se deleita en los necios. La promesa que le hace, cúmplela. Es mejor que no prometas a que prometa y no cumplas. No permita que tu boca te haga pecar y no diga delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué? ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 7. No sé decirle en qué periodo de tiempo ni por cuánto tiempo mi alma salió de mi cuerpo. En la gravedad que tenía, oí una voz que me dijo: ahora te vas para el infierno. Enseguida vi un demonio que me vino a buscar. Era alto, con apariencia de hombre, pero todo su cuerpo lo tenía lleno de pelo como de mono. Su cara era de animal, parecía un murciélago. Tenía unas alas muy grandes atrás y unas uñas largas y encorvadas como la de la gallina. Aquel demonio era horrible. Nunca podré olvidar su fea y rara apariencia. Él me agarró por el brazo izquierdo y comenzamos a volar hacia arriba como quien iba para el cielo, a una velocidad que parecía un cohete. Luego que llegamos a un lugar allá arriba en el espacio, en vez de seguir subiendo, comenzamos a descender. Mientras más descendíamos, más oscuro era aquel lugar. Parecía que estábamos descendiendo por un abismo. Luego me introdujo por un túnel. Ese túnel era largo, oscuro y olía a pudredumbre y azufre. Se sentía húmedo. Yo trataba de quitar sus manos de mi brazo, pero no podía tocarlo. Era como tratar de querer agarrar al aire. En mi desesperación, comencé a clamar a Dios, pero era como que Él no me escuchaba, como si no existiera en ese lugar. Yo gritaba: oh Dios, ten misericordia de mí. Yo no quiero ir al infierno. Dame otra oportunidad. Pero todo era inútil. No había respuesta. Y mientras más clamaba, más rápido corría aquel demonio con mi alma. Quiero decirle que aunque me encontraba muerta, mi alma que iba para el infierno estaba viva. Yo podía hablar,
Oír, oler, sentir, tenía todo mi sentido y sabía que iba al infierno por desobediente. Cuando estábamos llegando al final del túnel, pude ver una luz muy opaca que se prendía y se apagaba. Y en un momento que la luz se prendió, vi que al final del túnel había otro abismo y que ahí era que mi alma iba a caer. Pero a mí no me asustó tanto el saber a dónde iba. A mí me asustó oír que otras almas estaban cayendo en aquel lugar. Sus gritos eran desesperantes y decían al caer: ¡No! Cuando yo también iba a caer por ese abismo, grité con toda mi alma y con todas mis entrañas: Señor, ten misericordia de mí. Yo no me quiero ir al infierno. Dame otra oportunidad. Al mismo instante de casi caer, oí una voz como un trueno fuerte que habló, y a la misma vez que habló, caían rayos al túnel y relámpago, y esa voz con poder y autoridad dijo: suéltala, ella no te pertenece, ella es mía. Inmediatamente el demonio me soltó y largaba chillidos. Sus pelos se le pararon, salió corriendo y se fue por el abismo. Yo quedé sola en el túnel, pero al instante un resplandor de luz me rodeó y un personaje alto se paró a mi lado. Él no me permitió ver su rostro, solo me permitió ver su brazo y un poco de la manga de la vestidura, la cual le colgaban. Su vestidura era tan blanca y resplandeciente que no hay palabra humana para describirla. Él me agarró por mi brazo izquierdo y me permitió acariciar su mano, pero no me dejó verlo completamente, porque todo en él era luz. Sé que era el Señor Jesús, porque en sus manos estaban las marcas de los clavos. El Señor me sacó de aquel lugar y me devolvió a mi cuerpo. Recuerdo que me puso en la boca un biberón muy pequeño y me dijo: chupa. Cuando empecé a chupar, estaba saboreando algo que era tan puro y dulce como la miel, pero no era miel. Yo sentía cuando esa sustancia iba bajando por todo mi cuerpo, como si fuera un suero que tenía que ser ministrado lento. Sentí cuando me llegó hasta la planta de los pies, y mientras iba bajando por todo mi cuerpo, yo sentía que me estaba fortaleciendo. Sentí que volví a nacer de nuevo, y estaba tan fortalecida que al día siguiente salí de la clínica. Yo no podía entender cómo esa sustancia tan pequeñita que me dio el Señor podía cubrir mi cuerpo entero hasta fortalecerlo. Pero para Dios no hay nada imposible. Una de las mentiras más grandes que Satanás quiere hacerle creer a la gente es que la manera más fácil de resolver sus problemas es muriéndose. En otras palabras, suicidándose. Porque al suicidarse se acaban todos los problemas y por fin descansan de este mundo. Lamentablemente, muchas personas han creído sus mentiras y han terminado suicidándose. La Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira. Por lo tanto, todo lo que él te diga es mentira. Si él te dice en la mente que te suicide porque muerto estará mejor, significa que si te suicida, tu alma se irá a un lugar de tormento por una eternidad, y allí no habrá quien te pueda ayudar. Muchos piensan que al morir ahí termina todo, pero es todo lo contrario. Al morir es donde comienza la verdadera vida eterna. Estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es como la vestidura que cubre el alma. Es como la ropa que usamos para cubrir nuestro cuerpo y no andar desnudo. Cuando morimos, nuestro cuerpo queda inerte sin vida, porque quien lo hacía moverse y sentir era el alma, en la cual se encuentran todas las emociones. Y el espíritu, ese soplo de vida, vuelve a Dios. El alma es la que pasa a la eternidad, pero nosotros elegimos a qué lugar queremos ir. Hay dos caminos, el cielo y el infierno.
el único camino que hay para ser salvo y tener una eternidad segura y sin ningún tormento es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. San Juan 14:6. Si estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Claro que es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Qué es andar conforme a los deseos de la carne? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Y el apóstol Pablo nos amonesta diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, según Gálatas 5, verso 19 al 21. Yo sé que usted lo menos que desea es perder su salvación y mucho menos andar en desobediencia, pero dentro de usted hay una lucha interna. Su espíritu desea hacer la voluntad de Dios, pero su carne le impulsa a hacer las cosas que a Dios no le agrada. El Señor sabe y conoce sus debilidades. Dice la Escritura que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, según Gálatas 5:17. ¿Cómo sabemos que andamos conforme al Espíritu? Pues muy sencillo, a través de nuestros frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Son los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, según Gálatas 5, versos 22 y 23. Pero usted no está solo. Usted no está sola en esta lucha. Usted tiene respaldo del Señor y la ayuda constante del Espíritu Santo. Dios no le dejará solo o sola, pero recuerde que usted también debe de poner de su parte. No permita que el enemigo lo siga usando como títere, haciendo de usted lo que a él se le antoje, en el momento que quiera y donde él quiera. No se exponga a la tentación, no la busque, porque ella llega sin buscarla. Pero cuando llegue, encomiéndese al Señor, que Él no le desamparará. La Biblia dice: bienaventurado es el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, según Santiago capítulo 1, verso 12. Cada vez que cedemos a una tentación, perdemos una bendición. Pero no se desanime. Si usted ha caído, levántese en el nombre de Jesús. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, según Hebreo capítulo 4, verso 16. Solo le pido que se proponga una meta en su corazón, y es de no permitir que nada ni nadie le haga perder su salvación. Si nadie se quiere ir con usted al cielo, no se vaya usted con nadie al infierno. Es cierto que la salvación es por gracia, pero si insistimos en permanecer en pecado, o si la muerte o el arrebatamiento de la iglesia nos sorprende, nos vamos a perder. De nada nos vale ser heraldo para otro y que al final perdiéramos esta salvación tan grande. A usted, que Dios le ha dado el privilegio de conocer el Evangelio, no retroceda para atrás, siga adelante, peleando la buena batalla. Si tropezaste en el camino, levántate otra vez,
todo lo que han llegado muy lejos tropezaron en el camino, pero decidieron levantarse, esforzarse y seguir adelante. Esta carrera no es de quien empieza, sino de aquel que la termina. Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Capítulo 7. Más allá del límite. Después de la oportunidad que el Señor me dio de volver a la vida, yo no le cumplí la promesa de servirle. Ni siquiera fui a la iglesia para reconciliarme con Él. Al contrario, cumplí 16 años de edad y me fui a vivir a Nueva York con mi mamá. Me sentía muy feliz al saber que me iba a reunir con mi madre y que viviría con ella por muchos años. Es un peligro prometer y no cumplir nuestra promesa, porque el Señor no se complace en los insensatos. Cuando nos encontramos en apuro, prometemos hasta lo que no tenemos, pero muchas veces solemos no ser agradecidos con el Señor. Yo era una persona que solo clamaba a Dios cuando estaba en apuro. A veces vamos a la iglesia buscando un favor de Dios, buscando que Él nos sane, buscando que Él nos ayude en nuestras necesidades. Y nada de eso es malo. Al contrario, Dios sana, liberta, prospera, ayuda y bendice a los que confían en Él. Pero es bueno que si vamos a la casa del Señor, vayamos a buscar algo más que eso. Busquemos algo más que sus favores. Busquemos su presencia. Busquémoslo a Él por amor. No lo busquemos solo por los beneficios que Él nos da. Busquemos las cosas de arriba y las demás cosas Él las va a añadir. Si el Señor hubiese permitido que las cosas materiales que nosotros poseemos o deseamos poseer, como una casa, un carro, una esposa, un esposo, los hijos, los títulos académicos, las joyas, la cuenta de banco, etc., si Él hubiese permitido que todas esas cosas nos hicieran feliz, ninguno de nosotros estuviéramos buscando del Señor. Pero dentro de nosotros hay algo que no nos deja ser feliz con nada, sino solamente con Cristo. Yo pensé que al llegar a Nueva York sería muy feliz, pero fue todo lo contrario. Al principio no fue fácil adaptarme a vivir en Nueva York. Casi no conocía a nadie, no hablaba el idioma y en la escuela me sentía muy extraña. Empecé a tener problemas emocionales. Me sentía sola, llena de temor, inseguridades y mi autoestima estaba por el suelo. Había crecido con una autoestima muy pobre y toda mi vida era un conflicto. Yo deseaba tener a alguien que me protegiera, que me amara y que llenase el vacío que había dentro de mí, el cual cada día se hacía más grande. Tenía a mi mamá, pero al no criarme con ella, no le tenía mucha confianza y casi no había comunicación entre nosotras. Satanás ni el varón del cementerio se habían olvidado de mí. Al contrario, muy pronto iba a recibir su visita nuevamente. Y una noche fui despertada por unos pasos que parecían de un gigante, y según se iban acercando a mi habitación, se sentía un fuerte olor a vela. Mi cuerpo comenzó a temblar como una gelatina. Pensé que me iba a dar un ataque al corazón. Vi cuando un personaje grande, alto,
vestido completamente de negro, se paró frente a mi cama y luego se acostó encima de mí. Su cuerpo era tan pesado que yo sentía que me estaba asfixiando. No podía hablar, no podía moverme, mi lengua estaba pegada al paladar. Ese demonio era el varón del cementerio, el Señor lo reprenda. Él empezó a besarme y su respiración parecía como la de un toro feroz. Él me hizo suya y luego se fue. Cuando él se fue, el olor a vela también desapareció, pero toda mi boca olía y sabía a vela. Su visita era tan frecuente que le perdí el miedo y me acostumbré a que él me visitara todas las noches. Yo sabía cuando él estaba llegando, porque con su presencia todo el ambiente olía a vela. Él llegaba como a las 12 de la noche, y cuando él no iba, me sentía preocupada y me preguntaba, ¿por qué no habrá venido? Lo esperaba despierta hasta alta hora de la noche, esperando que él llegara. Él me había convertido en su esposa y yo no sentía ningún interés en enamorarme de nadie, porque con él me sentía satisfecha. En todo caso, de que me enamorara de alguien podía tener muchos problemas, porque el que le sirve a los demonios no puede tener el hombre o la mujer que uno decida, sino el que ellos quieran o elijan para la persona que le sirve a ellos. Yo me acuerdo que un día me enamoré de un hombre al que quise mucho y él también me amaba, pero de repente me tomó odio, no quería verme. Sufrí mucho porque de verdad lo amaba y no entendí el por qué él me odiaba. Un día tuve un encuentro con el varón del cementerio a través de un brujo y le pregunté, ¿por qué mi novio me odia? Él me contestó, tú sabes que no podía enamorarte de él porque nosotros tenemos un hombre preparado para ti y no es a quien tú elijas, sino el que nosotros elijamos por ti. Como te enamoraste de él, nosotros hicimos que él te odiara, porque él no cree en nosotros. Cuando el varón del cementerio se refería a nosotros, estaba hablando de él mismo y también de Satanás. El Señor lo reprenda. Yo le puse un altar al varón del cementerio. En el altar había una vela, agua florida, una taza de café y una imagen de él. Yo había traspasado los límites, olvidándome de lo que Dios había hecho conmigo y de dónde me había sacado. Todo lo que estaba haciendo y lo que había hecho era para que el Señor Jesucristo me mandara no muerta al infierno, sino que me echara viva por desobediente y abusadora. Digo abusadora porque eso era abusar de la gracia y la misericordia de Dios. Pero les recuerdo que en todo esto había un plan de parte de Dios. Antes de continuar con mi testimonio, quiero dejarles saber que todas las cosas que a mí me estaban pasando, Dios lo estaba permitiendo porque Él quería que yo conociera del mundo espiritual y mostrarme de cómo operan los demonios. Para el Señor glorificarse en mi vida de una manera poderosa como lo había hecho hasta ese momento, era necesario que Él me permitiera conocer ese mundo. Algunas personas dicen que yo era muy dura, pero no era que yo era dura o endurecía mi corazón para buscar del Señor. No, era que el mismo Señor permitía que se endureciera, porque era la única manera que podía aprender las cosas que Él quería mostrarme y enseñarme. Recuerdo la historia de Moisés cuando Dios le dio la orden de ir a hablar con el faraón para que dejara ir a su pueblo Israel. El Señor le advirtió a Moisés que Él endurecería el corazón a Faraón, de modo que no dejara ir al pueblo, según Éxodo 4:21. Esto parece no tener lógica, porque primero vemos que Dios envía a Moisés a Faraón con la orden de dejar ir a su pueblo para que le adore.
Y luego vemos que el mismo Dios le dice a Moisés que endurecería el corazón de Faraón de modo que no dejara ir al pueblo. Pero la respuesta a todo esto es simple. El Señor quería mostrar en el Faraón su poder para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Dice en Éxodo 14, verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dios envió 10 plagas a Egipto. En la primera 6 plagas, Faraón se mantuvo firme en no dejar ir al pueblo. Pero vemos como en la última 4 plagas, Faraón decide dejar ir al pueblo. En la plaga de granizo, Faraón envía a llamar a Moisés y a Aarón y reconoce que ha pecado y le pide a Moisés que ore a Jehová para que cesaran los truenos de Dios y el granizo y él dejaría ir al pueblo. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo había cesado, se obstinó en pecar y endureció su corazón, según Éxodo capítulo 9, versos 27 y 28. Pues yo cometí el mismo pecado que el Faraón. Cuando me veía en peligro, clamaba a Dios para que me ayudara y le prometía servirle. Pero cuando todo estaba bien, me olvidaba de las promesas que había hecho en los momentos de desesperación. El Señor permitió que se endureciera mi corazón para mostrarme su poder, su amor y su misericordia. Si no fuera así, Él no me hubiera dado tantas oportunidades. Si Él hubiera querido, permite que me muriera aquel día cuando me tomé las 70 pastillas, enviándome al infierno y no dándome la oportunidad de volver a la vida como Él lo hizo. El Señor sabía que yo no le iba a cumplir la promesa de servirle en ese momento, aunque se lo había prometido de todo corazón. En una de las visitas que me hizo el varón del cementerio, me ordenó que le hiciera daño a mi mamá. Yo le dije que a mi mamá yo no la tocaba, y para evitar hacerle algún daño, yo misma trataba de mantenerme encerrada en mi habitación. Mi mamá se quejaba de que yo solo quería estar encerrada, pero ella no se imaginaba que esa era la única forma en que podía evitar que los demonios le hicieran daño a ella también, y peor aún, que me use a mí para hacerle daño. El enemigo quería destruir a mi mamá y quería usarme como canal para llevar a cabo sus planes. Quiero recordarle que aunque el varón del cementerio es mudo, él tiene su manera de comunicarse con las personas que le sirven a él. Cambios de personalidad. Yo sentía una desesperación terrible dentro de mí y empecé a tener cambio de personalidad. En mí se manifestaban 3 personalidades diferentes. Una de ellas era una niña pequeña de algunos 7 años de edad. Cuando poseía mi cuerpo, me hacía reaccionar como una niña. La otra personalidad era una joven de mi misma edad. Cuando ella tomaba posesión de mi cuerpo, yo era una persona completamente distinta. Sentía que el mundo era mío y todo lo que deseaba lo obtenía. Solo tenía que pedirlo. Era como si el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, me lo enviara. Esta personalidad era muy inteligente. Algunas veces, en tiempo de exámenes, tomaba posesión de mí y me hacía el examen. La otra personalidad era de alguien que quería destruirlo todo lo que hubiera a su alrededor. Solo Dios pudo evitar que ese demonio no hiciera todas las cosas malas que se proponía hacer a través de mí. Después de mi experiencia con los cambios de personalidad, entendí que cuando una persona le hace daño a alguien, no es la persona que quiere hacerlo, sino los demonios a través de ella. Por eso es que muchas veces, cuando oímos en la noticia de que alguien cometió un delito, la persona algunas veces dice que no sabe cómo lo hizo o que escuchó una voz que le dijo que lo hiciera.
Esas voces son de demonios enviadas por el enemigo para atormentar a la persona hasta el punto de enloquecerla o matarla. La Biblia dice que el ladrón Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida, según San Juan 10, verso 10. El enemigo busca robarte el gozo, la libertad, viene para matarte y para destruir tu vida, tu familia, pero solo Jesús puede deshacer sus obras perversas en contra tuya y de tus seres queridos. Solo Jesús puede darte vida y librarte de las garras del enemigo. Usted que se encuentra atado por el enemigo o que está recibiendo ataques diabólicos, no piense que no hay ninguna esperanza para usted. Venga a los pies del Señor. Su deseo es ayudarle, hacerle libre de toda cadena y de toda opresión. Dios ha permitido que muchas personas vivan esta experiencia que estoy compartiendo con cada uno de ustedes, para que vean y conozcan la maquinación del enemigo, pero también para que usted se dé cuenta de que el Señor Jesús es todopoderoso para librarle de cualquier atadura del diablo. No importa lo que usted haya vivido o lo que esté sufriendo, ni los planes que el enemigo tenga en contra suya. Si usted viene a Cristo, Él le libertará, le dará paz y gozo. En el Señor usted encontrará una familia muy grande. No le permita al enemigo que siga destruyendo su vida. Decídase por Jesucristo, el dador de la vida eterna. El diablo está vencido. El Señor lo venció y lo derrotó. Busque de Dios. Él desea ayudarle y desea usar su vida como un canal de bendición para la vida de otras personas. Usted no nació por casualidad. Usted está en este mundo por un propósito. ¿Y sabe qué? Dios cumplirá ese propósito en usted. No se pierda los próximos capítulos, capítulo 8, al borde de la locura. Mañana estaré compartiéndolo con cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Esta fue su hermana y su amiga, Sandy Berman Fuentes.